Shalom, Habarim, Shabbat Shalom. Vamos a continuar con nuestro estudio de las ordenanzas y habíamos quedado por la número 75, así que vamos a continuar hoy a la número 76. Es la que tenemos aquí en pantalla. La mitzvah número 76. Estamos en el bloque de las ordenanzas positivas. ¿Qué significa positivo? Pues lo que tienes que hacer. No sé, están realizando como flechas allí. Bueno, no sé quiénes son. ¿Cuánto están jugando con el táctil? Puede ser. Muy bien. Dice así la mitzvah número 76. Dice, es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados que toda parturienta acerque un corbán. Fíjense que es importante esto que va de la mano con lo que hablamos en la clase anterior, la reunión anterior, porque habíamos estado debatiendo cuando una mujer era necesario que ofreciese un corbán y qué tipo de corbán era. Acordémonos que en este caso la mujer que paría, lo cual estamos relacionando con el libro vamos a verificar la referencia anterior, de Levítico. Levítico capítulo 12, verso 6. Podemos leerlo allí directamente. Lo puedo compartir aquí también en pantalla. En la página directa voy a tenerla aquí abierta a la mano para que podamos seguir el texto hebreo también sobre los pasajes bíblicos que leamos. Entonces voy a poner Levítico capítulo 12, ¿verdad? Hemos dicho, verso 6. Dice, vamos a ver que creo que hay un micrófono por ahí abierto. Les agradezco que los mantengamos en silencio para que no hayan luego interrupciones o sonidos ambientes. De pronto están conversando algo y se escucha acá en todos. Muy bien, aquí estamos. Entonces, creo yo que hay que leer todo el contexto desde el versículo 1 para entenderlo apropiadamente. Voy a leerlo porque son pocos versos. Desde el verso 1, Levítico 12:1 dice, y comunicó Hashem a Moshe diciendo, comunica a los hijos de Israel diciendo, así literal, una mujer cuando produzca semilla, kitazría. Es muy curiosa esta palabra, es una parashá, ¿se acuerdan? Se llama kitazría. El verbo es zera y mazría significa que produce, que genera o que deja surgir una semilla. Una mujer cuando deje surgir una semilla y para un macho, dice así, zahar, ella estará inhabilitada 7 días conforme a los días de la nidá, del apartamiento de su debilidad. Acuérdense que en la clase anterior habíamos hablado que la mujer cuando tenía su periodo menstrual recibía un apartamiento, una separación, un alejamiento, que es la palabra nidá. Pero habíamos hablado de la diferencia que tiene con la zaba, que la zaba era la mujer que tenía un flujo no normal, irregular y que habían 2 etapas. Uno, el que empezaba con su periodo y se prolongaba, y el otro era el que fuera de su periodo duraba muchos días, porque eso lo vimos en la clase anterior. Entonces, en esas 2 circunstancias se tenía que aguardar normalmente 7 días, y si excedía los 7 días, ya ahí el asunto tenía otras connotaciones, ¿de acuerdo? Por lo cual habíamos concluido que los 7 días normales no era considerado como producto de pecado alguno ni nada, pero cuando ya excedía 7 días, sea dentro del periodo normal o sea fuera del periodo, ya tenía una connotación más pecaminosa y en este caso tenía que ofrecer un corbán. Lo que estamos viendo acá es que la mujer cuando pare adquiere una inhabilidad 7 días conforme a los días del apartamiento normal, porque una mujer pare un hijo y mientras que termina de depurarse el cuerpo de todo el esfuerzo del trabajo de parto, Hashem le concede esos días para que el hombre no pretenda acceder a ella. Porque aunque parezca mentira, hay hombres o habría seres humanos que pretenden luego que de 2 días de parido ya otra vez de pronto pretender cosas íntimas, y así no es. Entonces está apartada conforme a la nidá de su debilidad y estará inhabilitada. Luego dice, en el día 8 será circuncidado la carne de su prepucio, del niño, ¿no? Evidentemente, no de la mujer.
que no tiene. Dice, y 33 días ella se sentará en las sangres de la Tohorá. Mira qué curioso. Así dice literalmente, y 33 días ella se sentará en las sangres de la Tohorá. Es decir, que el proceso de habilitación completo iba a tomarse todo ese tiempo. Dice, en todo lo que sea Kodesh, que tiene que ver con lo sagrado, no, ella no tocará. Y hacia el Mikdash, el santuario, ella no entrará hasta que se colmen o se llenen los días de la Tohorá de ella, o sea, de la habilitación. Habíamos comentado en la semana pasada con los hermanos Jordi y María, que nos reunimos y todo, estamos comentando esto, lo que pasó con María, ¿no? Y José y el Mesías cuando nace, que ellos pues circuncidan al Mesías hasta los 8 días en la sinagoga, no en el templo, y luego cuando se colman los días de su purificación, acercaron ese sacrificio. Eso creo que lo dice en Lucas capítulo 2, ¿no? Vamos a buscarlo en Lucas 2, donde dice ese detalle. Vamos a buscarlo aquí en vivo para todos. Creo que lo puedo compartir aquí rápidamente. Y lo podemos leer allí. Vamos a leer, bueno, vamos a leer esta versión 1909, de pronto, que siempre la ha venido relacionando. No, ese no es el enlace. Ok. Bueno, sí, aquí sale. Vamos a ver, sí. Los bendijo, creo que es anterior. Dice, así. En el versículo 21 dice, y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Yehoshua, el cual le fue puesto por el mensajero antes de que él fuese concebido en el vientre. Y cuando se cumplieron los días de la Tohorá de ella, conforme a la ley de Moshe, lo trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Ahí están las dos etapas, ¿cierto? Dice, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tortas o 2 palominos. Fíjense ustedes, o sea que ellos observaron evidentemente este procedimiento bíblico y se está corroborando que fueron 2 etapas. Una es la circuncisión que tuvo lugar en la sinagoga y otra cosa es la presentación de Yehoshua en el templo después de 33 días. Entonces ahí estamos viendo que pasaron 40 días completos entre el parto y la presentación. Está claro, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba? ¿Por qué una mujer que paría tenía que ofrecer un corbán? Es la pregunta, ¿cierto? Porque ya habíamos dicho, bueno, pero es un evento de la naturaleza y porque tiene que presentar un corbán, y aquí lo explica a continuación. Vamos a ir leyendo Levítico 12:5. Dice, si es mujer lo que ella pare, estará inhabilitada 2 semanas conforme a la anidad, al apartamiento, y 66 días habitará sobre las sangres de la purificación. Habíamos comentado además que la palabra dam en hebreo no solamente o no exclusivamente sangre, sino flujo, ¿de acuerdo? Cualquier flujo. Y que en estos días, pues la mujer puede emitir cualquier cantidad de flujo y está dentro de lo contemplado. No es pecaminoso. Dice, y al colmarse los días de la tojorá de ella, de la habilitación, por hijo o por hija, ella traerá un cordero, hijo de su año, por holocausto. ¿Ok? Y un hijo de paloma o una tórtola por ofrenda del pecado a la puerta de la tienda de la cita al sacerdote. Y lo acercará delante de Hashem y él hará reconciliación por ella y ella quedará habilitada. Tajará, dice ahí. O sea, el pasado, ¿no? De la fuente de sus fluidos, de sus flujos o de sus sangres. Luego dice, esta es la Torá, fíjense ustedes, importante para comentarlo, que dentro de la gran Torá, que son los 5 libros de Moshe, hay micro Torás. Esta es una Torá, fíjense ustedes, es la Torá de la parturienta, ¿de
Así dice en hebreo. Zot Torat Hayoledet. Esta es la Torá de la parturienta, por varón o por hembra. Y si no encuentra su mano, o sea, si no le alcanza el presupuesto, sea para un corderito, entonces tomará 2 tórtolas o 2 hijos de paloma, uno por olá y uno por ofrenda de pecado, y él hará reconciliación con ella, el sacerdote, y ella quedará habilitada. Entonces, ¿por qué? Claro, porque en estos días, sean 40 o sean 80, evidentemente se podía dar la ocasión de que cometiese algún pecado. Y esto es una ofrenda no porque en sí parir el hijo sea producto del pecado, sino que es un recordatorio de, como dice el Salmo, por el pecado, ¿no? Profané al vientre de mi madre. Y como dice también la Escritura, pues que hemos nacido en esclavitud de pecado y corrupción, pero no porque el acto en sí sea pecaminoso, ¿no? Porque si no la gente dejaría de parir hijos, o tendríamos que de repente pedirle perdón a Dios cada vez que una mujer pare un hijo, y eso sonaría bastante extraño. Bien, vamos a revisar que había un micrófono que se había abierto por acá también. Si ya los micrófonos están así silenciados, no hagan más nada, que yo los silencio desde acá, ¿ok? Para que no se compliquen allí. Bueno, entonces hemos estudiado así la mitzvah número 76, que dice que una mujer en la antigüedad, y ahora vamos a enlazarlo hoy con Mashiach, ¿no? Esto es importante, comentar los mandamientos a la luz del Evangelio, porque vale, eso era mientras había templo, y hoy no hay templo. Hoy, además, no estamos en Jerusalén, no estamos con una centralidad del culto, ¿de acuerdo? Y eso es algo lógico que hay que entender allí, y que no vamos a ponernos como algunos pretenden, que se van a los extremos y dicen, pero si vas a guardar la ley, entonces tienes que ir allá. No, vamos, que evidentemente la revelación del Evangelio ha traído o supone al mismo tiempo la comprensión espiritual y en el contexto de todas estas cosas. Porque, por ejemplo, cuando Daniel estuvieron 70 años en Babilonia, y eso es un punto que hay que tenerlo muy presente, porque tú te preguntas, ¿y cómo perdonó toda esa generación Dios si no había templo? Es una pregunta muy interesante. Estuvieron 70 años sin templo, y aún así, ¿será que en esos 70 años Dios no perdonó pecado? Porque no había templo. ¿Ya? Fuerte. Y eso se han agarrado, y lo comparto para que lo tengan aquí, entre ceja y ceja, y lo pensemos. Porque eso se han agarrado los ortodoxos, los judíos ortodoxos, para decir que la oración cumple el mismo propósito de los sacrificios. ¿Ya? Entonces, por eso surgió la idea del Sidur. ¿Ya? El Sidur, ¿qué es? Es un librito, por aquí lo tenía ahorita, bueno, el Sidur es un librito donde están compendiadas muchos versículos bíblicos, oraciones, poemas, salmos, canciones, y eso pretende, cuando un judío ortodoxo lee el Sidur, lo hace con la imaginación, la idea de que esas oraciones realizan el trabajo que antes realizaban los sacrificios. Ojo, que eso es fuerte. Y por ahí te pueden empezar a hacer la lógica, pero mira que Daniel oraba 3 veces al día, y entonces sus pecados, ¿cómo eran perdonados? ¿Ya? Hay que estar preparado para todas esas preguntas. Entonces lo que estamos viendo es que en el periodo de castigo, de destierro fuera de Israel, no aplican las leyes del templo. Es simple. Pero no para montar la doctrina de los rezos o del sidur encima de esa lógica. ¿Sí me hago entender? Ya, hay que tener la sagacidad para estas cosas. Entonces, las leyes del templo, si está fuera de la tierra y no hay templo y no hay sacerdote de la línea de Aarón, no puedes pretender que eso funcione. Eso es ilógico. Es como que tú pretendas cumplir las leyes del campo no teniendo campo. Si que vas a ir a alquilar un campo para poder cumplir el mandamiento del árbol, o qué sé yo. No, no lo tienes. Ya, no lo tienes. Así que ese mandamiento no va a aplicar. ¿Ok? Entonces, hoy, de caras al día de hoy, cuando una hermana para un hijo varón o una mujer,
la pregunta que queda en el aire es, ¿debe observar los 40 días y los 80 días? Hombre, la respuesta sería sí. Porque aunque la inhabilidad, como la hemos hablado, tiene que ver principalmente con el templo, ¿se acuerdan? Porque habíamos dicho, y no contaminarán o no harán tamé mi santuario. Cualquiera puede preguntar, bueno, entonces como no hay santuario, entonces la mujer no debería observar la inhabilidad de la cual habla la Torá. Pero precisamente por eso habíamos comentado que la palabra tum'a o la inhabilidad es una pérdida de vitalidad básicamente. Y fíjense ustedes, no es invento. Un médico de carne y sangre, cuando una mujer pare, le manda lo que dice en la dieta, ¿cierto? Que son como 30 días en la que la mujer debe descansar, el cuerpo debe descansar. Entonces, ¿qué pasa? Que te das cuenta que el criterio médico humano no está muy lejos de lo que la Torah está diciendo ya en estos momentos. No está muy lejos y es una recomendación sana. Ahora, hay muchas preguntas que esto nos puede generar. Permítame un segundo que hay un audio abierto y se produce un sonido muy fuerte aquí que me va a dejar sordo. Vamos a ver. Ya. Bueno, ya se calmó. Sí, eso es mientras que entran los demás hermanos. Bueno, vamos a ver que hay preguntas en el chat. Vamos a ver y ahora continuamos porque este tema es muy profundo y tiene muchos ángulos, ¿no? Muy bien. Ojo, no templo terrenal, pero sí celestial, preguntan. Pero yo sí creo que el Sidur ayuda a elevar oraciones al santuario celestial administrado por Mashiach. A ver, es que estamos hablando de las oraciones como sustitutos de los sacrificios, que eso es muy diferente y eso no podemos aceptarlo. Una cosa es que alguien quiera leer el Sidur porque de repente quiera, digamos, ayudarse en su modelo de oración, de repente quiera, no sé, mejorar su experiencia, porque mucha gente al principio dice, oh, es que yo no sé orar, es que yo no sé lo otro. Bueno, ya eso se entiende desde esa perspectiva. Otro puede ser, como muchas personas también que están dentro de nuestra corriente, muchos me decían, no es que a mí me gusta. Bueno, hay gente que le gusta los rituales, hay gente que le gusta como esa devoción de esa forma. No se está hablando de eso, pero quiero corregir algo. No ayuda a elevar, a ver, la oración en todo caso tiene que ser un acto espiritual, ¿no? Muy profundo. Porque bien decía el apóstol Pablo, yo prefiero orar 5 palabras con mi entendimiento que 10.000 palabras en lengua extraña. Porque sé de casos de gente que toma el sidur y se pone a recitarlo en hebreo porque hay algunos sidurim que vienen con la pronunciación y pierden, no sé, digo pierden porque si no saben hebreo están perdiendo el tiempo. ¿Me hago entender? O sea, las cosas como son. Entonces, si tú dedicas 1 hora a leer el sidur solo en hebreo y no entiendes lo que estás diciendo a menos que estés leyendo la traducción, eso es otra cosa. Pero es que hay gente, yo me he encontrado casos que solo leen la parte en hebreo. Como si las palabras en hebreo fueran mágicas, qué sé yo. A eso es lo que estoy como atacando. Porque una cosa es que tú tienes la traducción, la lees y luego lo lees en hebreo. Bueno, ahí venga, eso está bien, no estoy criticando eso. Pero que te pongas solo en hebreo porque pienses que es mejor, ya eso sí como que no va. Entonces aclaro eso, que el Sidur cuando nace, nace con la intención de sustituir los sacrificios. Y eso es lo que no debe estar en nuestra mente. No debe estar. Yo lo tengo, lo digo ahora, yo lo tenía ahorita, el Sidur, lo tengo a la mano. Uso la edición de Ha'ari, de Chabad. El otro puede usar la edición Shlomo, Sefaradí, Ashkenazi. Eso da igual. Pero que no vayas a usar el Sidur como si fuera no sé, la magia, ahí el empuje espiritual más profundo o algo por el estilo. Ahora, volvamos a nuestro tema. La pregunta que está allí en la discusión y en la reflexión es, si bien no hay templo hoy y las inhabilidades estaban constituidas básicamente en función del templo, y
teniendo en cuenta que ya el Corbán que absorbió a todos los Corbanot es el de Mashiach, ¿debería una mujer observar los días de inhabilidad o de recuperación de la vitalidad descritos en la Torá por el hombre y por la mujer? Es una pregunta que voy a dejarlo allí. En mi opinión, y es una opinión personal, no quiero decir que eso es lo que dice la Torá. ¿Ok? En mi opinión, creo que debería observarlos. Pero se los dejo allí para la discusión. Esto es lo que hace la Torá, que nos pone a estudiar. ¿Ya? Porque los mandamientos sabemos que no están anulados. Simplemente se han transformado o han evolucionado, o algunos ya hoy los comprendemos en su máxima dimensión. Ahora, ¿por qué Hashem consideró que la mujer debía estar apartada todos esos días? Es la pregunta. Hay algunos, repito, que si se van por la parte médica solamente, terminan hallando razones médicas. Otro se va por la parte psicológica y encontrará razones psicológicas. Otro se irá por la parte, no sé, taxonómica y se encuentra razones taxonómicas. La pregunta es, para que la reflexionemos, ¿debe observar la mujer este periodo de separación? Y concluyo, mi opinión, y esto es opinión, aclaro, mi opinión ante esta pregunta que es difícil, mi opinión es que sí. Indistintamente si ya no hay templo, si ya no hay corbán que ofrecer, porque la inhabilidad está adquirida. El templo y el corbán lo que hacían era servir de referencia para saber cuándo ya estaba habilitada. ¿Ok? Pero como el servicio del templo y el corbán hoy lo suple Mashiach, entonces la inhabilidad no se quita por arte de magia. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Está claro, no? De todas maneras, repito, es la opinión que doy y y la someto al debate para la próxima, que de pronto ustedes escudriñen, mira, aquí encontré que por esta razón tú no tienes la razón. Bueno, pero ahí lanzo la inquietud, la dejo sobre la mesa con esa pequeña conclusión, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar a la siguiente mitzvah. Perfecto, vamos a ver por acá, seguimos la siguiente mitzvah. Es la número 77. Esperemos que cargue un poco y aquí está. La mitzvah número 77 dice: es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados que toda persona metzorá, ahora les voy a explicar, acerque un corbán si es sanado de su toque. Toque es la palabra en hebreo, un eufemismo, ¿no? Para decir plaga o un achaque, un mal que le ha pasado. Dicen toque, magá. Entonces, vamos a explicar a propósito esta palabra Metzorá, que es el nombre de una parashá. Esto está basado en el libro de Levítico 14:10. Vamos a leer Levítico 14:10, que aquí lo podemos buscar en hebreo rápidamente, y vamos a ver de qué se trata. Fíjense ustedes, tenemos otra Torá aquí, desde el 14:1, dice Levítico 14:1. Y comunicó Hashem a Moshe diciendo: esta será la Torá, miren que dice Torá, la Torá del Metzorá. La Torá del Metzorá. ¿Ok? Bien, resulta que aquí este capítulo hay que estudiarlo muy bien porque tenemos dos palabras en hebreo que han traducido como leproso, pero que son diferentes, ¿de acuerdo? Obedece a dos etapas distintas. Entonces, una cosa es lo que vamos a estudiar hoy y ya luego veremos la otra palabra que han traducido como leproso. Porque la otra palabra que han traducido como leproso es tzarúa. Tzarúa. Voy a tratar de escribirlo aquí en un Paint para que todos puedan ver la diferencia. Y que el traductor en castellano ha puesto como si fuera lo mismo, ¿no? Vamos a abrir la aplicación de Paint para poder escribir y que todos podamos ver esa palabra tan inquietante.
Vamos a ver. Compartamos aquí la pantalla de Paint y aquí vamos. Las palabras que han traducido como leproso en la Biblia son las siguientes. Voy a poner un tamaño más grande de letra. Segundo. Que a veces siempre se toma su tiempo la aplicación de Paint, un poco lenta. El otro día la estaban quitando. Así que seguro es por eso que ya no le hacen mantenimiento, ¿no? Vamos a ver, ponerle letra 26. Una cosa es la palabra tsarúa y otra cosa es la palabra metzorá. Lo voy a escribir en letras hebreas también para que ustedes la puedan identificar. Voy a poner el teclado aquí en hebreo un momento. Tsarúa. Tsarúa. Y la palabra, la otra es metzorá. Vamos a ponerlo con vocal larga. Metzorá. Tsarúa y metzorá. ¿Ok? Ambas la han traducido leproso, pero son diferentes. Además, que la palabra no obedece a la lepra como enfermedad tal como la conocemos nosotros. Vamos a explicar aquí también ese vocablo. La palabra que han traducido como lepra en hebreo es tzara'at. Tzara'at. Así se pronuncia y la voy a escribir en hebreo. Tzara'at. Ahora, ¿qué es tzara'at? No es correcto traducirla como lepra. ¿Ok? Primero de todo. Así que ya no estamos hablando de leproso, sino de alguien enfermo de lepra, que es diferente. De tzaraat, perdón. Alguien enfermo de tzaraat. Ahora, ¿qué es el tzaraat? En la escritura y en el mundo judío en general, se sabía que tzaraat era la somatización de una enfermedad espiritual. No se especifica cuál es. En la Torá y en la tradición de Israel se decía que cuando se hacía una injuria, una calumnia, un chisme, una murmuración, normalmente eso terminaba somatizándose en el cuerpo y era lo que se llamaba tzaraat, pero que no es lepra. Tanto así que la palabra tzaraat le daba a las casas. Si han leído ese pasaje, ¿no? Si una casa tiene lepra, una casa con lepra, eso en la medicina no es correcto, porque la lepra no da a las casas. Y habla un evento en que la casa tenías que quitarle la superficie de la pared y si el socavamiento seguía, entonces ya eso era tzaraat y tenías que derrumbar la casa. Y las piedras las tenías que echar fuera y no podías edificar con esas piedras. Fíjate tú, es un azote. Entonces la palabra tzaraat yo prefería que no la tradujésemos, que la aprendiésemos. Hemos aprendido a decir garage, hemos aprendido a decir shampoo, hemos aprendido a decir Facebook, ahora que no aprendamos a decir tzaraat. Es una palabra nueva, ¿ya? Pero salir un poco de la zona de confort de repetir como siempre, no, que lepra, lepra, que no es lepra, es tzaraat. ¿Qué es tzaraat? Somatización de una enfermedad espiritual. Ya está. ¿Ok? Entonces, tzaraat, vamos a colocarlo. Somatización de una enfermedad espiritual. Ya. Manifestación física, quiero decir con somatización, por si acaso el término no es muy conocido. Somatización o manifestación física de una enfermedad espiritual. Luego no la voy a traducir. Entonces, un metzorá. Miren que esto nos ayudará a entender también un pasaje del Evangelio que algunos han tratado de, digamos, de usar como si Jesús hubiese violado la Torá. Es que yo me he encontrado de todo cuanto argumento. Resulta que les voy a mostrar que hay un pasaje donde habla de el leproso. No, que Bartimeo, no, alguien que era leproso, no me acuerdo, que le decían el leproso. Ah, que cómo iba a ser leproso si los leprosos no podían estar dentro de la ciudad. Ya, hacen ese tipo de cargos, que ahí como que el evangelio se equivocó o el que escribió el evangelio no sabía, porque si hubiera sabido lo que era un leproso, entonces
no podía haber dicho que estaba dentro de la ciudad o dentro de una casa, o que Jesús entró en una casa de un leproso, porque entonces se contaminó. Bueno, tratan de buscarle para que ustedes se den cuenta caídas a Mashiach como si hubiese inobservado la ley, o en el peor de los casos, como si el escritor del Evangelio no tuviese conocimiento suficiente de lo que dice la Torá. Ahora, la otra palabra que les he dicho, que han traducido como leproso, pero que no es igual que Metzorá, es la palabra tzarúa y sale en Levítico 13:44. 13:44, ¿qué dice? Vamos a compartirles la pantalla para mostrarles los versos donde sale. En Levítico 13:44, ¿qué dice? Un hombre tzarúa, ¿verdad? Es un hombre tzarúa, es tamé, ¿de acuerdo? Es tamé, y el sacerdote lo declarará tamé porque su llaga está en su cabeza, ¿cierto? ¿Estamos allí? ¿Se entiende? ¿Se lee? ¿Verdad? Y luego en Levítico, bueno, ahí mismo el verso 45 dice, y el tzarúa en quien esté la enfermedad en su ropa, estarán, ¿qué? Sus ropas estarán rasgadas y su cabeza estará descubierta, ¿cierto? ¿Y qué dice? ¿Y sobre qué? ¿Sobre qué? Al zafán yate, se va a cubrir con un manto y estará y gritará tamé, tamé, o será llamado tamé, tamé, ¿de acuerdo? Él tenía que ver eso. Es un hombre tzarúa. Ojo, es tzarúa. ¿Qué quiero mostrar con esto? Volvamos aquí a la pantalla de Paint, que son dos palabras distintas. Vamos a ver. Tzarúa es el hombre en quien todavía está la tzraat. Es el hombre en quien todavía está la tzaraat. ¿Ok? Y el metzorá es el hombre en quien estuvo, en pasado, en quien estuvo la tzaraat. Son dos palabras diferentes. ¿Estamos claros? Miren que en Levítico 13 está hablando del que todavía está enfermo, del que todavía tiene la manifestación corpórea de su enfermedad espiritual. En cambio, el capítulo 14, del que empezamos a hablar ahora, ya está hablando de la persona de quien se fue la enfermedad. ¿Estamos claros allí? Vamos a ver. Aquí me dicen, debemos ser cuidadosos con relación al SIDUS. Lo que tú dices al respecto son lecturas o usos que no aplican, no ayuda. Pero haciendo un buen uso puede dulcificar la comunión. Otro lado, reitero que templo hay, existe y existirá por siempre. Ahora no terrena sino celestial. Por tanto, debemos discernir que se muestra ministra por Mashiach. Además, me gustaría entrar en directo. Tengo un gusto de estar en línea. Muy bien. El Zarat se debe al pecado, sí. Revelaciones, Yohanan en su visión del reino con Yehoshua en la tierra no vio ningún templo. El sumo sacerdocio que administra celestiales el juramento Melquisedec, pero no hay ni habrá templo terrenal y el ejercicio sacerdote es un terrenal, no existe. Muy bien, ok, estamos claros en esa parte. O sea, lo que está claro es que nosotros de nuestra parte no tenemos que inventarnos un rito aquí en la tierra pensando que hay un templo en el cielo. Que lo que dice evidentemente es en sentido figurado, porque en la carta de los Hebreos dice que la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, pero tú no vas a ir a buscar ni pretender que en el cielo haya ¿qué te digo yo? Una altar celestial con la sangre rociada allí, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué ha pasado por acá. Parece que alguien ha invertido aquí la pantalla, no sé qué ha pasado por aquí. Vamos a salir de acá. Ok. Alguien ha compartido la pantalla de su computador y they will stop overshine, yes. Javier, habían compartido su pantalla y se está produciendo un screen que no debe estar. Muy bien.
Ahí ya se ordenó el asunto. Quiero reiterar, quiero reiterar. Cuando dice en la carta de los Hebreos que la sangre rociada habla mejor que la de Abel, no es que literalmente vamos a ver sangre allá, que esté en algún lugar literal o algo por el estilo. Todo lo que dice respecto del sacerdocio de Mashiach y todo, hombre, lo está diciendo desde nuestra perspectiva hoy, pero ya eso ha sido realizado allá, porque ya él fue coronado y está, mira lo que dice inclusive la carta de los Hebreos capítulo 1, que habiendo efectuado la Tohorá de nuestros pecados, se sentó en el trono de la majestad en las alturas. ¿Ok? Entonces ya no está él como sacerdote allá llevando el incienso y llevando el sacrificio. No, 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 ya eso se realizó. Que ahora los efectos pasivos de esa acción se reflejen en nosotros, eso es otra cosa. ¿Me hago entender? Le voy a poner un ejemplo muy práctico. Como decía una vez hace muchos años un amigo, mira, las estrellas que tú ves en el cielo probablemente ahora mismo no existen. Sí, ¿cómo así? Porque claro, y después entendí. La luz que tú ves de esa estrella X salió hace años luz de allá. Pero si tú tuvieras la capacidad de ir a buscar esa estrella, ya no existe. Estás viendo la luz que salió de la distancia que viene recorriendo, pero ya la estrella no existe. ¿Puedes entender eso? ¿Ya? Estás viendo el reflejo, la luz que salió emitida, pero ya no existe la estrella como cuerpo. Ya no existe, salió la emisión de su luz y eso es lo que vemos. Viene viajando la luz por el universo, pero ya el astro no existe. Eso pasa, ¿eh? Entonces, en el ejemplo que estoy dando, pasa así como Mashiach. Su sacerdocio cumplió la purificación de nuestros pecados y aunque él no esté literalmente con un incienso allá en el cielo o entrando en un templo literal como sacerdote, los efectos de esa obra hoy lo vemos nosotros. Pero si tú vas ahora mismo al cielo, si Dios te permitiera entrar al cielo, Él no está ya literalmente rezando ni haciendo, moviendo cosas ni nada por el estilo. No, no está en ese plan. Ya eso pasó. Sus efectos son los que se notan hoy. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta a explicarse a los que vivieron sin templo? O sea, perdón, los pecados. En este caso, lo que tenemos que ver, y es una buena pregunta que le haya hecho, porque la dejamos ahí un poco en el aire, retomamos un poco de momento lo del tema de Daniel. Cuando estuvieron sin templo, evidentemente lo que surgió o floreció allí fue la pura gracia. Ya está. Eso, a ver, y es el mismo caso de Abraham. ¿Qué templo había en la época de Abraham? ¿Qué templo había en la época de los patriarcas? No había templo. ¿Y cómo le eran perdonados sus pecados? Por gracia. Entonces, ¿por qué el templo? Hombre, el templo tenía una función pedagógica, que ya luego que cumplió su función pedagógica, pues ya estuvo hasta ahí, como los korbanot, como todos los sacrificios. Tenía una función pedagógica, profética, etcétera, pero que ya venida la revelación de los mismos, pues ya no, para Dios, ojo, para Dios, no, no estoy hablando de criterios humanos, ¿eh? Es que es Dios el que no ha autorizado que se construya. Y repito, ya no hay ocasión para un tercer templo. Todo lo que se pudiese llegar a levantar por medios humanos en Jerusalén, aspirando o apelando que es el tercer templo, es pura y física mentira. Es engañoso, porque el tercer templo del que habla Ezequiel es de unas proporciones tales que no cabe ni siquiera en toda la ciudad de Jerusalén, ni en la moderna. O sea, si no cabe en la antigua, si no cabe en la moderna, pues mucho menos en la antigua y mucho menos en el pedacito de trapecio del monte del templo. Por eso es que esto nos ayuda a entender por qué es tan importante leer hasta las medidas. A veces nos parecen aburridos esos pasajes donde dice tantos palmos, tantas cañas, tantas cosas, y tú dices, bueno, esto no es tan importante, pasemos. No, no, sí es importante, porque luego te ayuda a responder a planteamientos que pueden ser eminentemente anti-mesías.
o suplantadores del Mesías. Así que la respuesta para todos los efectos, en tanto que antes no hubo templo o durante la ausencia del templo y hoy, es la misma, la gracia. La gracia siempre estuvo. Y yo le he dicho siempre, el profeta Jeremías en el 7:22, vamos a leerlo, que es una cita, si mal no recuerdo, es una cita maravillosa. Voy a buscar aquí ese pasaje. Jeremías 7:22, si mal no recuerdo, es un pasaje que debemos tenerlo clarito ahí a la mano. Vamos a buscarlo aquí en hebreo rápidamente. Jeremías 7:22. ¿Qué dice? Vamos a leerlo. Dice 7:22, voy a leerlo desde acá. Desde acá. Dice, voy a leerlo el 21. Así dijo Hashem Tzvaot, Dios de Israel. Sus sacrificios cesen de sus altares. Veichlu bazar. ¿De acuerdo? Y coman carne. Dice, porque no hablé a sus padres y no les ordené en el día de yo sacarlos a ellos de tierra de Egipto sobre asuntos de holocausto y de sacrificio, sino que esta palabra les ordené a ellos diciendo, escuchen mi voz y yo seré para ustedes por Dios y ustedes serán para mí por pueblo. Pero ustedes se fueron cada cual por su camino. Dice, pero ustedes andaron en todo el camino que yo les ordené a ustedes. Y que andase en el camino que yo les ordené a ustedes para que les fuera bien a ustedes. Pero ustedes no escucharon y no inclinaron su oído. O sea que Dios no pensó en sacrificios. No pensó en eso. Dice, yo no les ordené, cuando salieron de Egipto, no les ordené esas cosas. Surgió la necesidad pedagógica cuando salieron con el adefesio del becerro de oro. Ahí sí se apartaron los levitas, me tocó darles un ejemplo con plastilina, miren que así es que se tienen que portar como los levitas que se apartaron, y luego vino todo el tema del sacrificio, sacrificio por esto, sacrificio por lo otro, oye, como para que te quede claro, ¿no? Y alguna vez comentamos lo costoso que era pecar, ¿ya? Porque pecaba, te tocaba llevar un sacrificio. Al otro día, otra vez, venga. Eso era para cansar al pecador, porque es que si no te sometías a eso, lo que expresaba era rebeldía y vaya, te iba fuera del pueblo. Te la puso difícil Dios, ¿no? Pero dice, ¿pero por qué se las puse así? Por ustedes, porque al principio yo no les ordené nada de eso. Y todo ese ejercicio pedagógico que tenía la función de disuadir la práctica del pecado, porque en otra parte Dios lo dice, a ver, ¿tú crees que yo me como la carne de los machos cabrillos o me bebo la sangre de los toros? No. Entonces, ¿por qué crees que te pido eso? A ver, te lo pido es para que tú dejes de pecar. Pobres animales, vas a acabar con toda la creación, ¿cierto? Y ya, entonces el hecho de que Dios levante los corbanots y ya no deje lugar para más sacrificio, no está anulando la ley. En ninguna manera está anulando la ley. La está dejando sin ese recurso pedagógico. Ojo, pero no la está anulando. Y eso es lo que a veces los hermanos cristianos no entienden. Que entonces dicen, pero entonces tienes que ofrecer sacrificio porque la ley dice, no, la ley no dice eso. Tienes que entender que eso fue un recurso pedagógico circunstancial, temporal, para disuadir al pecador de practicar el pecado. Pero la ley originalmente no contenía eso. No contenía esa regulación. De tal manera que la ley puede existir perfectamente sin los sacrificios. ¿Está claro? Porque el diseño original fue sin sacrificios. Fue sin sacrificios. Entonces, eso hay que entenderlo y no llamarlo como algunos le llaman ley ceremonial. A mí me da como algo en el oído cuando oigo ese término. Que la ley ceremonial, ¿cuál ceremonial, hombre? Que no hay ley ceremonial. Existe la Torá y hay micro Torás dentro. Acabamos de ver la Torá de la parturienta y ahora que vamos a ver en el capítulo 14 de Levítico, la Torá del Metzorá. ¿Ok? Vamos a regresar a Levítico. Entonces, capítulo 14, dice así.
le comunicó Hashem a Moshe diciendo, esta será la Torá del Metzorá en el día de su Tohorá. Miren que son palabras que no es fácil traducirlas. Entonces ahí traducen, esta es la ley del leproso, ¿no? Ponen allí, ¿no? Pero ya, ¿cuál leproso? Primero que no es lepra, ¿ok? Sino somatización de una enfermedad espiritual. Pero esta palabra que aparece aquí se refiere a aquel que ya se le fue, ¿ok? Entonces, para traer a colación el caso del Evangelio, cuando dice que Jesús estuvo en casa del Metzorá, ya no era un zarúa, o sea, no estaba enfermo, ya estaba en su proceso de rehabilitación. Así que miren cómo puede ser confuso, y todo esto lo digo, repito, porque tenemos que estar debidamente preparados para presentar defensa, ¿ok? Entonces, no es lo mismo zarúa que Metzorá. Zarúa, lo vimos, se refiere al capítulo 13 a la descripción del que padece esa somatización, y Metzorá se refiere al que ya se le fue. ¿Está claro? ¿Se entiende, no? Sigamos leyendo. Dice, será traído al Cohen y saldrá el sacerdote afuera del campamento y mirará al Cohen, y aquí que se ha sanado el toque de Tzaraat del Tzarúa, del que ya estaba catalogado como Tzarúa. Cuando ya se ha sanado la Tzaraat del Tzarúa, esa persona se llama Metzorá. ¿Está claro? ¿Se entiende, no? Voy a repetirlo. Cuando la plaga de Tzaraat se ha ido del Tzarúa, la persona se pasa a llamar Metzorá. Entonces dice, ordenará el sacerdote y tomará para aquel que se está habilitando 2 pájaros vivos que sean tajor y un madero de cedro y trapo rojo de tolaat y un, eh, ¿cómo se dice esta? Orégano, esop. Ahí ponen hisopo, pero no es hisopo, es orégano, ¿ok? Y ordenará el sacerdote y degollará a un pájaro, ¿verdad? Con kli heresh, con un utensilio de lesna, sobre aguas vivas, o sea, un arroyo, una corriente de agua. Y al pájaro que está vivo lo tomará con el árbol de cedro, la madera de cedro, y el sheni hatolat, y el rojo carmesí, y el orégano, y sumergirá todo esto y al pájaro que está vivo en la sangre del pájaro degollado sobre las aguas vivas. Y entonces rociará sobre el que está entrando en la habilitación del Atzraat 7 veces, y lo declarará Tahor, y enviará al pájaro vivo por el rostro del campo. Vaya, qué procedimiento tan extraño este, ¿eh? Rarísimo. O sea, tú tomabas un pájaro, lo degollabas junto a aguas vivas. O sea, fíjate tú la especificación, que no podía ser en una piscina o en un balde de agua, no, no, junto a aguas vivas, una corriente de agua. Presta atención. Recogías la sangre. Esa sangre de ese pájaro degollado, cogías al pájaro vivo junto con un pedazo de madera de cedro, un trapito rojo y orégano, todo junto lo sumergías en la sangre y luego soltabas al pájaro vivo manchado de sangre. ¡Wow! ¿Ah? Oye, eso es profundo. Tú sabes todos los significados que hay allí escondidos. Vaya que si tú me preguntas por cada uno de ellos, no te sabría responder. ¿Por qué cada cosa? Yo una parashá enseñé hace varios años y la pueden buscar seguramente, la parashá Metzorá. Lo que pude ver allí básicamente fue que el madero estuvo presente en el sacrificio de Mashiach, también lo vistieron de púrpura o de carmesí, y evidentemente también él era llamado en un salmo el pájaro que habitaba en el tejado solo, una cosa así. Hay un salmo que dice, he sido como un pájaro que habita solo sobre el tejado, y hubo sangre, y el hisopo lo comparaba con la corona de espinas que le pusieron. Eso apenas fue como algo allí para tener una posible idea, pero aquí todavía queda
pendiente el por qué junto a aguas vivas, por qué el otro pájaro se iba vivo con la sangre, manchado de sangre, para dónde, por qué. Ahí tiene mucho para estudiar. ¿Ah? Pero todo este ritual que está aquí termina con el verso 8, dice, y lavará el que se está habilitando sus ropas y rapará todo su cabello, se lavará en agua y estará tajer, o sea, habilitado. Y después vendrá al campamento y habitará fuera de su tienda 7 días todavía más. Imagínate, todavía 7 días, ¿eh? Y en el día séptimo rasurará el vello de su cabeza, el cabello de su cabeza y su barba, y a las cejas de sus ojos, y todo su pelo lo rapará, y lavará sus vestidos, se enjuagará en agua, y estará tajer. Y en el día octavo tomará 2 corderos que sean temimín, que sean de acuerdo a lo que Dios ha dicho, y una corderita de su año, que esté también sin defectos, y 3 décimas de sémola de trigo, como una minja mezclada con aceite, y un log de aceite, ¿no? Y separará, lo hará parar el sacerdote al que se está sometiendo a la habilitación, a este hombre que se está purificando y a estos elementos, delante de Hashem en la puerta de la tienda de la cita. Y tomará el sacerdote, y bueno, y ahí sigue, porque eso hay que leerlo y es larguísimo. Voy a dejarlo hasta allí porque no estamos estudiando ese capítulo, pero es un procedimiento muy largo, ¿eh? Es Muy integral. largo, que no es, ¿Cierto? repito, Tienes cuidado. como para tomarlo a la ligera y ya Ah, está. Bueno, ya eso se cumplió. No, no. Es muy profundo esto. Es muy profundo y tienes que aprender a estudiar la Torá desde esta lógica, desde la lógica, repito, del estudio de la profundización. Vamos a ver que creo que hay un micrófono que se ha abierto por allí y está ok. produciendo como Tenemos sonido. 116. Muy bien, ya se quedó silenciado. Perfecto. Bueno, Javerín, se dan cuenta que estamos hablando entonces y estamos aprendiendo. Voy a volver al mandamiento para terminar. Ya vamos a terminar. Y voy a volver al mandamiento que estábamos estudiando. Estamos estudiando el mandamiento número 77. Dice, es la ordenanza por la cual fuimos ordenados que toda persona metzorá hacer que un corbán si ha sido sanada de su plaga, ¿verdad? Y que son 3 tipos de animales. Uno por el pecado, uno por la culpa y lo que era el log de aceite. O sea, pues son 3 tipos de animales, ¿sí o no? Tenía que tomar 2 ovejas, perdón, macho y una oveja mujer. Y aparte tenía que llevar el log y la sémola de trigo, ¿cierto? Entonces dice, y si es pobre, debería acercar entonces un cordero por el pecado, 2 tórtolas o 2 hijos de paloma, uno por holocausto y uno por ofrenda de pecado. Y esto asimismo era lo que si faltaba uno de estos elementos, quedaba excluido de la reconciliación. Wow, tú te imaginas toda esa estructura, ¿no? Para tú poder volver a entrar al templo. Como que te iban a quedar ganas de volver a murmurar o a socavar la autoridad o qué sé yo, si lo tomamos por ese lado. Pero, repito, la Torá lo mostró de esta manera. Y sí, evidentemente, cuando María murmuró contra Moisés, le dio tzaraat, ¿cierto? Lo mismo pasó con este rey que quiso ignorar al sacerdocio, fue Ezequías, ¿no? Josías, creo, no, creo que alguno de ellos. Y le cayó tzaraat en la frente, así, porque las cosas de Dios se respetan y no es para tomarlas a la ligera, fíjense ustedes. Entonces, esas enfermedades espirituales, esos conflictos internos de rebelión, a veces se somatizan en el cuerpo. No vamos a decir con esto ahora que todas las enfermedades que te vengan y que te afecten tu cuerpo son del producto del pecado. Hombre, pero no es normal que uno esté de repente, ¿no? Con algún padecimiento, a menos que ya tengas, por otro lado, un antecedente familiar, genético. Eso es otra cosa. Estamos hablando muy sencillamente
de eventos que no tienen una explicación ni médica ni nada por el estilo, que no es normal que ocurra, como estas eh, manchas que salían en la piel, que te ponías blanco como la nieve, dice ahí el relato bíblico, ¿no? Eso no es normal, ni no hay una enfermedad ahora mismo que dé algo así. Lo único que alguna vez leí era que existe la eh, leucolepra o leucodermia, es una cosa así, que la piel se pone blanca, pero no es de la misma etiología que tiene la tzaraatz en la Biblia, porque en este caso hay un tema del pelo mono que se vuelve profundo la piel, que se hace un hueco. En cambio, la leucodermia no da eso. La leucodermia se pone la piel blanca, pero no presenta esos síntomas de los que habla la Torá. Así que evidentemente es una cosa distinta. Y la leucodermia está clasificada como un tipo de lepra, ¿eh? Por eso no se puede decir que tzaraatz sea lepra de ninguna forma. Así que bueno, Javerín, con esto hemos llegado, yo creo que hemos estudiado bastante hoy y hemos avanzado apenas 2 mandamientos. Vaya, 2 mandamientos, ¿eh? Pero cuando tú te pones a estudiar todo lo que implica ese mandamiento, mira todo lo que tocamos. Hacemos un recorrido por muchísimas partes de la escritura. Así que bueno, vamos a ver en el chat qué dice. Eh, Eric, me gustaría participar un momento, por un segundo, por favor. favor. Es que un segundo, no sé quién es MotoG. Un segundo. Vamos a ver. Soy eh, José Chu. a ver, vale, un perfecto. Ya te doy la palabra. Un segundo. Shalom, amado Yehoshua, no se escucha. Bueno, yo creo que los demás me están escuchando. Toca el símbolo del micro para escuchar. Mil disculpas, Ángel, y no sale la figura del micrófono en mi pantalla. Ya chequé, todos tienen sonido, yo no. Bueno, sí, puede ser por la novatada, ¿no? Pero eso, hasta ahí. Bueno, a ver, adelante. Ahora sí. Kaison Ganori, buenas tardes a todos. Shalom, shalom. Shalom. Yo quiero dejar constancia Ujú. que es muy importante y contestar a Mario, como bien dice, Ajá, de Ecuador. El santuario celestial es ajá. la gloria viviente. Por lo tanto, existe y veremos esa gloria con la Jerusalén celestial. El sacrificio existe en Mashiach y es el sacrificio perfecto. Obviamente, como tú bien dices, la ley se llena de contenido. Por lo tanto, en el tema de la parturienta está primero la ley, que la parturienta tiene que cumplir, pero el contenido de la ley, que es el Corbán, es Mashiach. No debemos de olvidarnos, creo yo, la labor ministerial que él está haciendo para siempre, Bueno, de una vez y por todas. vale, esto de para siempre, de hecho, tiene su límite, ¿eh? Por eso quiero retomar, Javier, el punto que yo había aclarado. Es que literalmente ahora mismo no está oficiando, él está sentado en el trono de la majestad en las alturas. De hecho, ¿por qué dice se sentó? Porque un sumo sacerdote no se sentaba. En el templo no se podía sentar, porque estaba perpetuamente o de continuo cuando llegaba su momento oficiando, oficiando en el tabernáculo. El hecho de que diga que se sentó significa que cesó su actividad sacerdotal. Lo que, por eso puse el ejemplo de la estrella, lo que estamos percibiendo hoy nosotros son los efectos en modo retardado, diríamoslo así, de lo que fue esa obra. Entonces, como dice en Apocalipsis, que no vi en ella templo, porque el Señor Dios es su templo, el Cordero es su lumbrera, a eso se refiere, porque estamos hablando de una simbología y no pretender que evidentemente haya un templo allí de modo literal. Lo que estamos hablando y que no tiene nada que ver es que sí existe una Jerusalén celestial, evidentemente que esperamos en su literalidad, aunque nos parezca increíble, porque tiene unas proporciones que no nos alcanza la cabeza para imaginarla. Entonces quiero aclarar que el hecho de que se diga que no haya un templo literal, sino que haya una simbología allí, no está negando la existencia de la Jerusalén celestial, la cual esperamos, ¿no? Y que venga, eso es la idea, ¿no? Y repito, la conclusión que di respecto de la Torá de la parturienta, que es parte de nuestra discusión de hoy, es que en mi opinión sí debería permanecer la observancia de esa limitación,
¿de acuerdo? Y que queda para discutir para la próxima semana qué opinan ustedes sobre esto que acabamos de discutir, ¿ok? La segunda Torah que hemos visto es la Torah del Metzorah, la Torah del Metzorah, que también ya hemos visto que hoy no hay Corban, no hay templo que ofrecer y tal, porque ya Mashiach ha asumido esto. La pregunta es que si evidentemente, en caso que se diera algo así, ¿qué pasaría? ¿De acuerdo? Hombre, tendríamos que ver entonces una evolución igual como se tenía que ver en aquel entonces, porque mientras que permaneciese la evidencia del tzaraat en la piel de la persona afectada, se podía decir perfectamente que todavía no había sido reconciliado o sanado su pecado. Entonces, Dios nos libre, ¿no? Porque yo creo que hoy entre el pueblo de creyentes no hemos llegado a presentar un caso de estos, de una persona con Saraat, Dios nos libre, pero que en el eventual caso que se llegase a presentar, pues las restricciones permanecen, aunque el mecanismo sacrificial ya esté en otra dimensión. ¿Ok? Así que, bueno, saludos a todos, gracias por su participación y nos vemos la próxima. Shabbat Shalom.